Si usted estuvo aquí la semana pasada, recordará que hablamos sobre la parábola del sembrador y vimos 4 tipos de respuesta al evangelio en el mensaje de la semana anterior. Argumentamos que cada respuesta depende de la condición del corazón. ¿Lo recuerda? Dijimos que solamente aquellas personas que comprenden la palabra de Dios, producen fruto para el Señor. Esas son las personas que tienen, según la parábola del sembrador, un corazón que es tierra fértil para la semilla de la palabra. El mensaje del domingo anterior creo que es un mensaje muy importante. Si usted de repente no estuvo aquí, yo le recomiendo que lo vea. Puede tener acceso a él a través del canal de YouTube de la iglesia. Pero es un mensaje importante, entre otras razones, porque nos propusimos echar un vistazo adentro del corazón para tratar de determinar si en realidad nosotros tenemos un corazón redimido, si en realidad nuestro corazón es tierra fértil. Yo les he dicho muchas veces, esto es algo fundamental, hermanos, no me canso de repetirlo, muy importante que tengamos esa certeza, esa seguridad de que nuestro corazón realmente ha sido cambiado por el Señor. Si usted estuvo aquí en el estudio de la carta de Primera de Juan, recordará que básicamente ese fue el motivo es el motivo de la carta. Es la idea de que nosotros podamos conocer si somos creyentes de verdad o no. Ese es el tema principal de esta carta, que la estudiamos verso por verso en detalle, toda la carta. Y en el mensaje de la semana anterior, pues era algo similar. Vimos que hay personas que tienen corazones endurecidos, ¿se acuerda? Personas que escuchan, pero la palabra no entra, no penetra, no tiene ningún efecto en estas personas. Vimos también que hay personas que poseen una fe emocional, pero cuando esa fe es puesta a prueba, ¿qué sucede? Se desvanece. Otros tienen corazones consumidos por las cosas de este mundo, al punto que dice el Señor Jesús, la semilla sembrada es ahogada y jamás produce un fruto. También argumentamos, y esto es muy importante, la semana anterior, que solamente Dios puede convertir un corazón infértil en un corazón fértil. Solamente Dios puede hacer que un corazón sea receptivo a su palabra y pueda producir fruto cuando esa semilla de la palabra es sembrada en él. Ahora bien, cuando una persona tiene en realidad un corazón redimido por Dios, cuando una persona ha sido transformada realmente por el poder del Señor, es importante entender esto. Ese corazón nunca va a poder volver a su condición anterior. Esto es clave para lo que vamos a hablar hoy. Nunca podrá volver a su condición anterior. O dicho en otras palabras, usted quizás ha escuchado que Ezequiel habla de que el Señor arrancará un corazón de piedra y pondrá un corazón de carne, ¿cierto? Bueno, cuando Dios pone un corazón de carne, ese corazón jamás vuelve a ser de piedra. No es que el Señor puso un corazón, lo cambió y de repente algo pasó y ese corazón se volvió de piedra otra vez. Eso no sucede, no sucede. El corazón redimido nunca deja de serlo. Ahora la pregunta es, ¿quién posee un corazón que es tierra fértil? ¿Quién posee un corazón redimido? Y la respuesta es simple, el creyente genuino en Cristo. El verdadero creyente posee un corazón redimido. Hoy vamos a hablar de salvación. Salvación. No sé si usted se ha topado con personas que piensan que la salvación se puede perder. Es algo común. Hay muchas personas que creen que su salvación puede ser perdida. En otras palabras, son personas que piensan que el corazón de carne puede convertirse nuevamente en un corazón de piedra. Personas que piensan que un corazón que era infértil, luego de ser fértil, puede volverse infértil otra vez. Hermanos, así como es importante evaluar si somos creyentes de verdad, si somos genuinos, es igualmente importante saber esto. Escúcheme, este es el corazón del mensaje. Una vez que nosotros recibimos la fe que proviene de Dios, somos salvos y esa salvación jamás se pierde. Y se lo voy a mostrar hoy. Jamás se pierde. Y esa es nuestra seguridad. Imagínese
vivir pensando que podemos perder la salvación sería terrible. O sea, ¿qué seguridad es esa? ¿Qué seguridad es esa de que un día somos creyentes y al día siguiente ya no? Un día somos hijos de Dios y al día siguiente ya no. Sería terrible si las cosas fueran así. Pero la realidad, hermanos, es que el creyente genuino es preservado por Dios. Preservado para que persevere en la fe hasta el final de la vida. Y en esa perseverancia herede el reino de los cielos. Usted sabe, este concepto, yo lo repito con frecuencia, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado, ¿cierto? Eso está en Colosenses 1:13. Dice que Dios nos libró del dominio de las tinieblas, nos libró y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Imagínese, basado en eso, perder la salvación implicaría algo terrible, o sea, implicaría que una vez siendo arrebatados por Dios, ¿cierto? Estamos en el reino de las tinieblas. Viene Dios y nos arrebata, nos agarra a nosotros, nos pasa al reino de la luz y de repente llega Satanás y nos vuelve y nos pasa para el otro lado. Eso es imposible. Es imposible porque entonces implicaría algo muy grave. Implicaría que Dios no puede preservarnos libres del dominio de Satanás. Y por ende, ¿qué significa? Escúcheme, si Dios no nos puede preservar del dominio del enemigo, ¿cuál es la conclusión a la que podemos llegar? Pues que Satanás es más poderoso que Dios. ¿Estamos de acuerdo o no? Si Dios no me puede mantener en el reino de la luz, pero el enemigo sí puede arrancarme y arrebatarme, pues Satanás es más poderoso que Dios, sería más poderoso que Dios. Obviamente eso es una blasfemia, es mentira, no es así. Otra cosa, otra implicación teológica, usted sabe que el Espíritu Santo es nuestra garantía. Si usted es un creyente, le repito, usted tiene al Espíritu Santo viviendo adentro de usted. Dios nos lo entrega como una garantía de la herencia que vamos a recibir, es como el anticipo, el down payment, ¿sí? El anticipo de lo que vamos a recibir. Y parte de la palabra del Señor nos dice que hemos sido sellados con el espíritu de la promesa. Y parte de ese ser sellado se refiere al hecho de que somos posesión de Dios. Hemos sido comprados, ¿cierto? Por el Señor. La seguridad de nuestra salvación está firmada en eso, en el hecho de que somos propiedad de Dios. Y como muestra de ello, recibimos el Espíritu Santo que viene a habitar en nosotros, los creyentes. Entonces, si un creyente perdiera la salvación, ¿sabe? Eso es sinónimo de esto, sería una analogía. Es como que el Espíritu Santo no pagó la renta y vinieron a sacarlo. Es lo mismo. Desalojar al Espíritu Santo del corazón humano es sinónimo de perder la salvación. ¿Tiene sentido? ¿Usted cree que el Espíritu Santo de Dios puede ser desalojado del corazón? La respuesta es no, no se puede. Claro que no, es imposible. ¿Por qué? El que está en nosotros es más ¿qué? Más poderoso que el que está en el mundo, es mayor que el que está en el mundo. Hermanos, sepa esto, el Señor tiene dominio absoluto sobre Satanás, no al contrario. Importante que tengamos eso en claro. Entonces, en el pasaje de esta mañana, el propio Señor Jesús nos reafirma a los creyentes respecto de la seguridad de nuestra salvación. Qué importante verdad. ¿Es posible que haya aquí alguien que aún hoy piense, porque se lo han enseñado, quizás así, que usted puede perder su salvación? Que un día está en la gracia y otro día recibe juicio. Que un día es hijo y al día siguiente es enemigo. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Si usted ha recibido el don de la fe, hermano, el don de la fe, que ya hemos hablado de eso, el don que proviene de Dios, el don que viene de lo alto, que es de parte del Señor, usted tiene la certeza de que el Señor mismo lo preserva hasta el final. Escúcheme, nada ni nadie puede cambiar el destino eterno del creyente, nadie. Nuestro pasaje de hoy lo encontramos en el Evangelio de Juan.
en el capítulo 6 y los versos 37 al 40. Juan 6, versos 37 al 40, por favor pongámonos de pie para leer la palabra del Señor. Juan capítulo 6, los versos 37 al 40. Ponga atención, que es un pasaje muy hermoso y muy importante. Dice el Señor: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Es palabra de Dios. Pueden sentarse, hermanos. Qué hermoso pasaje, qué hermoso pasaje. Confío que al salir hoy de aquí tengamos todos una mayor certeza de la seguridad de nuestra salvación en el Señor Jesucristo. Entonces, en el contexto de este pasaje, el Señor acababa de alimentar a 5,000 hombres, más mujeres, más niños. ¿Con qué? Con 2 peces y unos panes. Imagínese usted ser parte de esta multitud que el Señor Jesús ha alimentado de manera milagrosa, y al día siguiente venir a decirle al Señor que por qué no hace alguna señal para que ellos puedan creer en Él. Cuando yo leo estas cosas, yo digo, con razón yo no soy Dios. De verdad lo digo. O sea, si yo soy Dios y hago una cosa de estas y al día siguiente me dicen, ay, ¿por qué no haces algo para que creamos en ti? Yo creo que yo mando fuego del cielo para que se los lleve rápido. Repito, yo no soy tan paciente, el Señor es muy paciente. Hermanos, cuando un corazón está cegado a las cosas de Dios, no importa los milagros que vea, eso es importante entenderlo. Cuando un corazón está cegado, no importa lo que vea, jamás va a creer. Alimentar a unas 20,000 personas, porque fueron 5,000 hombres, más mujeres, más niños, más o menos unas 20,000 personas, con 5 panes y 2 peces no fue señal suficiente para que estas personas pudieran creer en el Señor Jesucristo. ¿Qué podemos concluir de esto? Si Dios no da fe, no creemos. Si Dios no nos da fe, no podemos creer. Pero cuando Dios concede a una persona creer, escuche esto, esa persona, ese individuo, llega a Cristo para nunca, nunca desasociarse de Él. Esa es la clave de este mensaje. Cuando una persona recibe la fe salvífica, jamás se aparta de Cristo. Y es lo que vemos justamente en el verso 37 de nuestro pasaje. Jesús dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. ¿Cuál es la idea aquí? El Padre entrega a los creyentes al Señor Jesucristo y dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. ¿Qué implica todo? Pues todo implica que ninguna persona que cree se quedará por fuera. El Señor Jesús no deja a nadie por fuera. Cuando una persona es creyente, esa persona es recibida por el Señor Jesucristo. Nadie se queda afuera. Ahora, ¿quiénes son parte de ese todo? De esa colectividad de creyentes. Aquí voy a usar una palabra que quizás a alguien aquí le va a sonar un poco complicada, y es la palabra elegido. ¿Quiénes son partes del todo? Los elegidos de Dios para salvación. ¿Y por qué digo que hay gente que de pronto le pique el oído? Porque este tema es un tema que genera malestar en muchas personas. Dentro del círculo de la iglesia,
La idea de que Dios es un Dios soberano que escoge a las personas para salvación no es una idea que a la gente le gusta. ¿Por qué? Porque humanamente preferimos pensar que nosotros contribuimos a nuestra salvación, que nosotros aportamos algo para obtener la salvación. Pero no es lo que la Biblia dice. La doctrina de la elección soberana, así se llama, establece justamente lo contrario. Establece que Dios es un Dios soberano en la salvación y es el iniciador de la salvación. Y eso lo vemos, por ejemplo, un texto clave es Efesios 1, los versos 4 y 5. Escuche este texto, muy importante. Dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, como un acto de amor, nos predestinó, escuche esto, para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Eso en sí es un sermón y probablemente dos. Pero ¿cuál es la idea aquí? Hermanos, hay gente que dice, sí, Jesús nos escogió para, no sé, para creer, ok. Pero eso es ya un poco como etéreo, no es algo muy claro. No, aquí está claro que Jesús nos predestinó y nos escogió para ser adoptados como hijos de Dios. Esa es la elección soberana de Dios. Si usted no le gusta esa doctrina, pues dígame cómo explica lo que estamos viendo aquí, entre otras cosas, porque hay muchas otras escrituras. El punto es, Dios es soberano y Dios escoge. Y Dios escoge no como un acto de injusticia, como algunas personas podrían pensar, pero mire lo que dice aquí, en amor. En amor. Es un acto de amor y es un acto, dice aquí, conforme a la buena intención de su voluntad. O sea que la elección de Dios es amor, producto de un buen corazón, que es el corazón de Dios es perfecto, producto de su buen corazón, de su buena voluntad. Esa es la elección soberana del Señor. Entonces, hermanos, Dios escogió antes de la fundación del mundo a las personas que serían adoptadas como hijos suyos mediante la fe en el Señor Jesucristo. Esa verdad es inescapable. Eso es una realidad. Nosotros no podemos decir que esto no es así. Dios toma una posición activa y esa posición activa la vemos plasmada en nuestro pasaje de hoy. ¿Por qué les digo esto? Vemos que es el Padre quien toma la iniciativa de entregar a los elegidos al Señor Jesucristo, a su Hijo. ¿Qué quiero decir con esto? Escúcheme, muy importante esto. Los creyentes no venimos al Señor como un acto independiente de nuestra voluntad. Lo voy a repetir. Los creyentes no venimos al Señor Jesucristo como un acto independiente de nuestra voluntad, pero somos traídos por el Padre. Unos versos más adelante de nuestro pasaje, en el verso 44, mire lo que dice el Señor Jesús. Estos versos son clave, hermanos. Juan 6:44, dice el Señor, nadie puede venir a mí. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Creo que ahí está claro. Jesús dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Luego reitera esa misma idea en el verso 65. Mire lo que dice. Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Hermanos, la comprensión de esto que estamos hablando, créame que es muy importante. Esto no es que un día amanecí con ganas de ser cristiano. Es Dios quien llama. ¿Qué conclusión sacamos de esto? Nadie llega a Cristo por su propia cuenta. Se lo voy a decir 2 veces más. Nadie llega a Cristo por su propia cuenta. Si usted es un cristiano, usted no llegó a Cristo por su propia cuenta, por sus propios méritos. Ahora, esto se pone complicado. De repente hay alguien aquí que está pensando, sí, pero hay un ingrediente humano en la salvación. Claro que lo hay. ¿Por qué? Porque estamos llamados ¿a qué? A creer.
Estamos llamados a creer. Hay un ingrediente de responsabilidad humana en la salvación porque estamos llamados a creer y a arrepentirnos. Pero aún así ninguna persona puede llegar a Cristo si el Padre no lo concede. Si usted me pide, explíqueme eso, pastor, porque no lo entiendo, yo le voy a decir, yo tampoco. Porque es incomprensible, en el sentido de que no es una tensión que no se puede resolver. Es importante que entendamos eso. Hay cosas en la Biblia que nosotros no podemos resolver. Hay muchas cosas que podemos comprender a cabalidad, pero hay otras que no, como esta. La Biblia enseña las dos verdades. Dios es soberano en la salvación, Él es el que llama, pero nosotros somos responsables de creer. ¿Cómo armonizar las dos verdades? El Señor sabrá cómo. Lo único cierto es que somos responsables de creer. Regresando a la soberanía de Dios en la salvación, vemos no solamente que ninguna persona puede venir a Cristo sin la intervención de Dios, pero dice este pasaje que todo aquel que en efecto viene a Cristo es recibido por Cristo y por ningún motivo es echado fuera. ¿Qué dice el Señor Jesús? De ningún modo lo echaré fuera. Eso es lo que vemos en nuestro pasaje. Ahí está. De ningún modo lo echaré fuera. Hermanos, qué bendición. Qué bendición que Jesús tiene la certeza de que por ningún motivo, si yo soy un creyente, Él me va a rechazar. Por ningún motivo. Eso nos genera una gran seguridad de nuestra salvación. Toda persona que es llevada al Padre, llevada a Cristo por el Padre, es recibido por el Señor Jesús y jamás será rechazado. Esa verdad es una verdad como para decir, amén, gracias Señor, porque tengo la certeza de que jamás me vas a rechazar. Es importante, hermanos. Ninguno de nosotros, escucha esto, ningún creyente verdadero puede hacer nada que amerite el rechazo de parte de Cristo. Esa es vital lo que acabo de decir. Si usted es un creyente, no hay nada que usted y yo podamos hacer para que Cristo nos rechace. Nada. ¿Por qué? Porque el creyente genuino no es perfecto, lo hemos dicho 1.000.000 de veces, no somos perfectos, pero el creyente genuino busca honrar a Cristo a través de la obediencia. Eso es la manifestación de un creyente, ¿se acuerda? ¿Qué dijo Jesús? Si me amas, obedecerás mis mandamientos. O sea que el creyente genuino busca honrar a Cristo, busca crecer en semejanza a Cristo día tras día. Por eso es que Cristo no rechazará a ningún creyente. El creyente genuino vive una vida que busca honrar al Señor. Ahora bien, hay gente a la cual Cristo sí va a rechazar. Hay gente a la cual Cristo sí le va a cerrar la puerta. Y usted probablemente lo ha escuchado. Cristo le va a cerrar la puerta a quienes profesan fe en Él, pero al mismo tiempo viven como quieren. Cristo va a rechazar a aquellos que se llaman cristianos, pero hacen lo que quieren. Eso lo vemos en Mateo 7, 21 al 23. Usted lo ha escuchado, palabras muy fuertes. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire lo que dice después. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, los que practican iniquidad. Ahí está la puerta cerrada. Ahí está el rechazo de Jesús. El rechazo de Jesús a los creyentes nominales, a los creyentes de nombre solamente. Pero todo aquel que viene a Cristo como resultado de la gracia de Dios será aceptado, hermanos. Ahora bien, el que se acerca a Cristo en base a sus propios méritos, Señor, yo hice esto, mis méritos, el Señor le dice, no sé quién eres, no te conozco.
O sea que se repite la conclusión a la que habíamos llegado. Nadie llega a Cristo por su propia cuenta. Continuamos en el verso 38 de nuestro pasaje. Dice que Él ha descendido del cielo para hacer la voluntad del Padre. Creo que es importante tener en cuenta que esa es una manifestación de la divinidad de Jesús, ¿no? O sea, si yo les digo a ustedes, yo descendí del cielo, ¿ustedes qué van a decir? Jorgito, es especial, ¿no? Jesús descendió del cielo porque es Dios. Dice, descendí del cielo para hacer la voluntad del Padre. ¿Qué vemos aquí? Cristo es divino, pero también al mismo tiempo se sujetó al Padre. Qué importante esto. No es que la voluntad de Cristo es una y la voluntad del Padre es otra y chocan. Simple y llanamente que la voluntad del Señor Jesucristo se une. Es una voluntad con la voluntad del Padre. ¿Y cuál es esa voluntad? Lo vemos en los versos 39 y 40. Miremos primero el verso 39 de nuestro pasaje. Dice, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, escuche, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Hermanos, esa es nuestra seguridad. La voluntad de Dios es que Cristo no pierda a ninguno. Y la voluntad de Dios se cumple. Esa es nuestra seguridad. Allí está nuestra seguridad. Nada ni nadie nos puede arrebatar de las manos del Padre y del Hijo. Esa es la verdad. O sea que si usted es un creyente genuino, escúcheme, no existe ningún poder humano y no existe ningún poder espiritual que pueda alejarlo del Señor. Y no lo digo yo, el Señor Jesús lo dice de la siguiente manera en Juan 10, versos 27 al 29. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Escuche, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y repite, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Qué interesante, ¿no? Que dice, no, nadie las puede arrebatar de mi mano. O sea, de las manos de Cristo, y luego dice, nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo lo percibo como una doble seguridad. Es como que estamos asidos, estamos agarrados a la mano de Cristo, a la mano del Padre, y no hay poder que nos pueda separar. Leo tiene una canción que ustedes han escuchado, basada en Romanos 8, 38 y 39, que dice, nada podrá separarnos del amor de Dios, ¿cierto? Nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué dice Pablo? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es seguridad. Seguridad. El creyente está seguro en Cristo. Piénselo como un escudo protector. Cuando yo estaba escribiendo el mensaje, se me vino cuando estaba el tema de seguridad, no sé, pero se me vino a la mente la caravana de Trump. No sé si usted ha visto la caravana de Trump, pero es segura. Es segura. La bestia es el carro, así le llaman. Es un carro prácticamente inexpugnable, ¿no? Es prácticamente, bueno, se podrá, pero es muy fuerte, es muy seguro. Pero adicional a eso, hay todo tipo de motocicletas y carros que van protegiendo al presidente. Todo eso es protegiendo a un hombre. Todo ese sistema es para proteger a un hombre. Bueno, el sistema de Dios es más fuerte. Es más poderoso, es un sistema perfecto de protección del creyente. Piénselo como un escudo protector que es infranqueable. Nadie puede penetrarlo. Nadie puede venir a arrebatarnos la salvación que Dios nos ha entregado en Cristo. Nadie. El apóstol Pedro lo afirma de la siguiente manera en 1 de Pedro 1:5. Esto es hermoso. Dice, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación, que está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¿Usted escuchó eso? Somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe.
O sea, nosotros escuchamos esto y de repente seguimos de largo. Paremos un momentico. Pensemos por un instante, meditemos en lo que estamos diciendo. Nuestra salvación está protegida, está resguardada por el poder más grande que existe en el universo, el poder de Dios. Somos protegidos por el Señor. No hay una protección más efectiva que la protección plena de Dios. No hay una protección que sea semejante. Escúcheme, la salvación del creyente es intocable. Es intocable. Nada altera el designio de Dios respecto de la salvación del ser humano. ¿Y cuál es esa manifestación final de la salvación? Ese proceso que inicia aquí en esta existencia. Bueno, termina cuando nosotros todos, no algunos, pero todos, recibamos un cuerpo glorificado, un cuerpo como el de Cristo. Todos vamos a recibir un cuerpo similar al del Señor, que es un cuerpo, lo hemos dicho otras veces, inmortal, que vivirá para siempre en la presencia del Señor. Por esa razón es que en el verso 39, al final del verso 39, y en el verso 40 de nuestro pasaje, Jesús habla de la resurrección. Dice, yo los resucitaré en el día final. Esa es la culminación del plan de redención. Esa es la culminación. Usted no se va a quedar con su cuerpo, con el pelo blanco y medio calvete como yo. No. Vamos a tener cuerpos distintos, cuerpos nuevos, cuerpos glorificados. La gran mayoría de los creyentes serán resucitados. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. ¿A qué hace alusión esto? Al tiempo cuando el Señor venga por su iglesia, regrese por su iglesia. Aquellas personas que hayan muerto creyendo en el Señor van a ser resucitadas primero. Posteriormente, ¿qué pasará? Bueno, aquellas personas que estén o estemos vivos en ese momento, en el tiempo cuando Jesús venga por su iglesia, ¿qué dice Pablo? Seremos o serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué significa eso? Bueno, que no morirán. Habrá quien no morirá. ¿Cómo funciona eso? Ni idea, no sé. Pero la realidad es que si el Señor llegara ahorita, todos los creyentes seríamos transformados. O sea que no morimos, pero este cuerpo deja de ser y recibimos inmediatamente, de manera instantánea, en un abrir y cerrar de ojos, un nuevo cuerpo, como el cuerpo del Señor Jesucristo. Y se pone más complicado porque después de esto entonces vendrán otras resurrecciones posteriores de personas que crean en el Señor y mueran después de que Cristo venga a su iglesia. No vamos a ir allá. El punto es que todo creyente verdadero habrá recibido un cuerpo similar al del Cristo resucitado, un cuerpo habilitado para vivir eternamente en la presencia de Dios. Por eso Jesús dice, yo lo resucitaré en el día final. ¿Sí? La certeza de nuestra salvación es Dios, y la promesa de nuestra salvación es que un día seremos transformados, seremos resucitados, recibiremos un nuevo cuerpo. Ahora, es esa vida eterna en la presencia de Dios el centro del mensaje del último verso de nuestro pasaje, el verso 40, donde leemos, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y luego repite, y yo mismo lo resucitaré en el día final. ¿Qué vemos aquí? El énfasis que Juan hace de la doctrina de la salvación a través de la fe en Cristo. No hay otra manera de ser salvos. Es a través de la fe en Cristo. No hay plan B, plan C, plan D. No, solamente hay un plan, el plan de salvación, y es a través de la fe en el Señor Jesús. ¿Quién tiene vida eterna? Dice aquí, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Ese tiene vida eterna. El que cree en el Señor Jesús. Eso es cristianismo 101, ¿cierto? Lo más básico que puede haber. Para poder recibir la salvación hay que creer en Cristo. ¿Cuál es la manifestación final de esa salvación hermosa que Dios nos ha prometido a los creyentes? Usted ha escuchado de esto porque algunas veces lo hemos hablado. La manifestación final es una hermosa ciudad donde viviremos eternamente.
¿Sí? Esto siempre digo lo mismo, o sea, no será en las nubes, tocando arpa. No. Sáquese esa idea de la cabeza. Usted no se va a engordar y no va a estar ligero de ropas y no va a estar tocando arpa en las nubes. Esa no es la vida eterna. La vida eterna es un cuerpo glorificado como el del Señor Jesús, que podrá vivir eternamente en la presencia de Dios en un lugar físico, una ciudad física, una ciudad real, que no es hecha por manos de hombres y que el apóstol Juan describe de una manera maravillosa en el libro de Apocalipsis. La ciudad celestial, la nueva Jerusalén. O sea que su futuro como creyente y mi futuro como creyente implica la existencia eterna en un lugar físico a través de un cuerpo físico. Esa es la verdad. La vida eterna no es un cuento. La vida eterna no es un mito. La vida eterna no es un estado de ánimo. La vida eterna es una vida de verdad en un lugar real. Y esa existencia es la manifestación final de la salvación, la culminación del plan de redención, que es el plan designado por Dios desde antes de la fundación del mundo, como un acto de gracia para que los hombres podamos ser salvos. Hermanos, estoy terminando y les digo, esa salvación está asegurada para toda persona que pone su fe en Cristo. Si usted de repente ha puesto en duda su salvación, no lo haga. Si usted tiene certeza de que usted es un creyente, si usted ama a Cristo, para ponerlo simple, no nos compliquemos. Si usted puede decir de corazón, yo amo al Señor Jesucristo, usted tiene la certeza de que su salvación jamás le será arrebatada. Nunca. No se puede perder la salvación una vez se recibe. O sea que hoy hemos visto que Dios es soberano sobre la salvación, pero también hemos considerado algo importante que no fue el centro del mensaje, pero lo traigo a colación ahorita al final. La atención, ¿se acuerda la atención? Sí, Dios es soberano, pero yo soy responsable. Dios es soberano, pero yo soy responsable de creer ante Dios. Esa es la razón por la cual predicamos. Esa es la razón de ser de la predicación. Porque sí, Dios elige, pero resulta que yo no sé a quién. Justamente por eso es que predicamos. Porque a través de escuchar el mensaje, Dios imparte fe en el corazón humano y da vida al ser humano, al corazón. Predicamos porque en su soberanía el Señor eligió salvar a las personas a través de ¿qué? De la locura de la predicación. Por eso predicamos. Predicamos porque ese mensaje del Evangelio, dice Pablo, es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y predicamos, quiero decirle, yo por lo menos, yo predico con la certeza. ¿Se acuerda? Hace unas semanas que vimos que la palabra de Dios jamás regresa. Ahí están, este lado está más despierto que este. La palabra de Dios jamás regresa vacía. Yo predico con la certeza de que Dios va a conceder fe. Yo predico con la certeza de que Dios va a producir convicción de pecado. Yo predico con la certeza de que Dios va a producir arrepentimiento en los corazones a través de su palabra. Esa es mi motivación, hermanos. Quiero decirle, no es fácil estar acá. Alguna vez, antes, yo asistía a una iglesia en donde era una iglesia, entre comillas, diría yo, por lo menos en ese tiempo, no sé si usar la palabra exitosa, porque esa palabra es un poco, hay que tenerle cuidado cuando hablamos de la iglesia. Pero bueno, digamos que era una iglesia bastante sana y parecía ser una iglesia sana y había bastante gente y que estaba creciendo. Y yo pensaba en aquella época, hace bastantes años, wow, me imagino las luchas del pastor, no deben ser fáciles. Porque aún entonces yo ya más o menos entendía que todo esto es un tema espiritual. Entonces yo me imaginaba cómo serán las luchas de este hombre.
Luego, cuando empecé a conocer sobre el pastor MacArthur y me di cuenta de la magnitud de su ministerio y de todo lo que el Señor ha hecho a través de su vida y ministerio, yo siempre he pensado, o sea, me hubiera encantado poder hacerle esa pregunta algún día. No la he escuchado en el internet. ¿Cuáles son sus luchas más grandes? Porque tiene que tenerlas. O sea, un hombre que predica el evangelio, automáticamente se le viene el diablo encima, hermanos. Es así, de diferentes formas, peleando, ¿cierto? Entonces, yo quiero decirle a usted que la predicación tiene, y esto lo dijimos creo la semana anterior, la predicación tiene oposición. O sea, no piense usted que pararse aquí simplemente es, no sé, decirles algo para que ustedes puedan ser edificados durante 40, 45 minutos, eso es parte. Pero hay mucho más pasando, como dicen por ahí, tras bambalinas. Hay mucho que nosotros no estamos viendo. El pastor Diego lo ha dicho algunas veces cuando ha orado por mí en el grupo de oración, y él dice, oremos por el pastor porque el domingo él se para en ese púlpito a batallar. Eso es lo que se hace aquí. Estamos batallando porque hay un enemigo común que no quiere que ustedes crean. Hay un enemigo común que no quiere que ustedes sean salvos. Hay un enemigo común que quiere que ustedes se pierdan eternamente. Y cuando esta palabra es predicada por alguien, ese alguien recibe oposición. Es inevitable, de diferente forma. Por eso les pido oración. Esto es algo que ningún hombre puede hacer, esa es mi convicción. Yo no creo que haya ningún hombre que en sus fuerzas sea capaz de batallar y de enfrentar la lucha espiritual que supone predicar esta palabra. Lo bueno es que no estamos solos. Primeramente, el Espíritu de Dios, el Señor está conmigo, eso lo sé, pero no solamente eso. Los tengo a ustedes, los tenemos a ustedes como familia, los tenemos a ustedes. Entonces les digo estas cosas para que ustedes de pronto entiendan un poco que esto a veces no es fácil y a veces las cosas se ponen difíciles, hermanos. O sea, mi convicción es que si el enemigo, por él trata de sacarme de aquí, como sea. No por mí, yo no soy nadie especial, pero por lo que hablo, por el mensaje. Entonces, oren por nosotros. Oren por mi esposa, oren por mi familia, oren por mis hijas, oren por mí, por favor. Porque sí hay luchas que van y vienen. A veces son de una índole, a veces son de otra, pero siempre habrá oposición. Eso es parte de la naturaleza de esto. Es así. No estoy diciéndoles esto para preocuparlos o para que sientan pesar. No. Eso es lo que, como dicen por ahí, es lo que hay, así es. ¿Sí? Es como pedirle a un soldado que va a la guerra que tranquilo, mijo, que no, todo va a estar bien y no pasa nada. No, eso no existe, ¿cierto? El soldado que va a la guerra enfrenta y sufre el rigor de la guerra. Bueno, predicar es una guerra espiritual. Y el predicador sufre el rigor de la guerra. Pero para eso está la iglesia, para apoyarnos mutuamente. Eso es lo que somos una familia espiritual. Eso es lo que somos. O sea que se los digo, hermano querido, con amor para que me ayude en oración. Termino diciendo que hoy es el día de la salvación. Eso es lo que dice la Biblia. De pronto hay aquí alguna persona que no ha creído en Cristo. La Biblia dice, hoy es el día de la salvación, porque mañana usted no sabe. Usted no sabe si mañana usted va a estar vivo. Y yo tampoco lo sé. Hoy usted escuchó hablar de resurrección. Yo debo decirle que toda persona que rechaza a Cristo va a ser resucitada también. Pero esa resurrección será diferente. La resurrección del creyente es una resurrección de vida, ya lo vimos. Pero la del incrédulo es una resurrección de juicio.
Eso lo dice el apóstol Juan en el verso 29 del capítulo 5. Dice, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. O sea que hay dos tipos de resurrección, una buena y una mala. La resurrección del creyente en Cristo es resurrección para vida eterna. Y Cristo mismo será quien lleva a cabo esa resurrección, pero la resurrección del incrédulo es para condenación perpetua. ¿Por qué le digo esto? Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. Si usted, a alguien aquí, quizás alguien que nos esté viendo, alguien que nos vaya a ver quizás en algún futuro, no ha creído en Cristo, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día para creer en el Señor Jesús. Hoy es el día para no rechazar más la provisión que Dios ha dado para que usted tenga salvación eterna, una salvación que nadie le puede quitar. Ese es mi deseo. Mi deseo es que Dios traiga salvación. Créame, ese es mi deseo. Salvación a través de este ministerio. Es lo que yo anhelo. Oremos. Damos gracias a ti, Señor, porque tu salvación, la salvación que tú nos ofreces, es una salvación que nada ni nadie puede arrebatar. Qué gran bendición saber, Señor, que estamos firmes en tus manos y que no existe poder alguno que pueda arrebatarnos de ellas. Ayúdanos a descansar en esa preciosa verdad de que si hemos sido rescatados de ese reino de las tinieblas, lo has hecho para siempre, para jamás volver a ese reino, para jamás volver a tener un corazón de piedra, para jamás volver a estar muerto en delitos y pecados, pero al contrario, para recibir vida y vida eterna y vida en abundancia, como tú mismo lo dices. Oramos por cualquier persona que esté aquí, cualquier persona que nos esté escuchando, que quizás no haya puesto todavía su fe en el Señor. Señor, trae convicción a sus corazones a través de esta tu palabra. Trae arrepentimiento, convicción de pecado y permíteles creer en el Hijo único de Dios, para que ellos también puedan experimentar esta salvación, recibir el regalo de la salvación eterna, esa salvación que nunca se perderá. Te bendecimos, Señor, damos gracias por tu palabra y damos gracias por tu Hijo Jesús. Amén.